carga axial. Creo que sea así me extraña. Luego vamos a ver torsión. Y luego vamos a ver deflexión de vigas. Básicamente esos son los 4 temas. A lo mejor las unidades no se llaman exactamente así porque no me acuerdo, pero esos son los temas que tenemos que cubrir, ¿no? Vamos a ver los capítulos del libro. Creo que voy a poner esto, es más fácil. Este libro aquí. Ok, entonces este es el contenido del libro. Ahorita veo cómo les paso el enlace del libro. Un compañero de ustedes me lo puso disponible para todos, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cómo fue eso. Tenemos entonces el capítulo 1, que es la introducción, concepto de esfuerzo. ¿Sí? El capítulo 2 es carga axial, esfuerzo y deformación, que coincide con nuestra unidad 2. Luego tenemos torsión, que coincide con nuestra unidad 3. Y luego empieza la última parte del curso, que son varios capítulos, ¿no? Para alcanzar este tema, que es deflexión de vigas, debemos de cubrir varios capítulos que empiezan aquí en flexión pura. Entonces vamos a ver flexión pura, vamos a ver el 5, que es análisis y diseño de vigas para flexión. El 6 no corresponde a este curso, que es esfuerzos cortantes en vigas y elementos de pared delgada. Ese no. Transformaciones del esfuerzo y la deformación tampoco, eso se ve en diseño. Igual esfuerzos principales. Entonces nosotros debemos llegar hasta acá al 9, deflexión de vigas. Pues básicamente para llegar a ese necesitamos empezar en el 4, 5 y 9. 4, 5 y 9, y ahí debemos llegar. Y vamos a hablar rápidamente de qué es lo que vamos a ver en este curso. Este curso toma los conceptos que vimos en estática y materiales o propiedades de los materiales, no sé cómo se llama esa, para avanzar a partir de allá en la línea de diseño mecánico. Lo que queremos aquí es, a partir del cálculo de fuerzas que ya sabemos hacer, tomando en consideración los conceptos de propiedad de los materiales, vamos a trabajar con el concepto que vamos a ver de esfuerzo y deformación. En otras palabras, vamos a poder diseñar elementos. Aquí vemos una fuerza que genera este esfuerzo, y eso nos va a permitir, bueno, si estamos calculando esfuerzos, vamos a poder seleccionar el material, ¿sí? para que resista el esfuerzo que estamos calculando, o podemos diseñar o rediseñar los elementos mecánicos, ¿verdad? Si queremos reducir ese esfuerzo, pues entonces
diseñaremos, cambiaremos las dimensiones de los elementos para que cambie el esfuerzo. Lo mismo si la deformación no cumple los requisitos de diseño, pues habría que hacer un rediseño, ¿no? Y para eso vamos a ver primero pues, los conceptos principales de esfuerzo y deformación, básicos, elementales, con todas las suposiciones y limitaciones que vamos a tener en el curso. Eso lo vamos a ver parte 1. Y luego el curso se empieza a dividir porque hay que empezar a considerar los casos particulares, que son solo carga axial. Vamos a ver qué es carga axial. Estas portadas de los capítulos, la verdad es que creo que solo ponen de adorno porque no sé qué tiene que ver. Solo vamos a considerar en la unidad de carga axial, los ejercicios aquí. Situaciones como esta, donde tenemos una fuerza que actúa sobre un elemento y la dirección de la fuerza está alineada con la longitud del elemento, o sea, está cargado axialmente. Eso es carga axial. Solo esto vamos a estudiar en esa unidad, ¿sí? Aquí vemos otro caso, digo, casos más, hay muchos casos que tratar, ¿verdad? Una fuerza, varias fuerzas, direcciones de las fuerzas, la geometría de los elementos, del material, todo eso hay que estudiar y considerar, ¿verdad? Pero las fuerzas tienen que estar alineadas a la longitud del elemento, eso es carga axial. Después vamos a ir a lo que es torsión. Voy a rápidamente irme a torsión para que tengamos un panorama general del curso. Y torsión va a plantear básicamente esto, ¿verdad? Vamos a estar estudiando elementos que están sujetos a pares de torsión, o sea, momentos. ¿Cuáles son los momentos de torsión? Los momentos, recordemos que son vectores. Estas flechas no son vectores de la representación gráfica del momento, pero recordemos que podemos plantear los momentos como vectores. Entonces, considerando la dirección del momento, la dirección de esa flecha, que es la representación gráfica, ¿verdad?, del momento, que no es esta. Si está alineado con el eje, mismo caso que la unidad anterior, cuando los momentos los vectores momentos están alineados con el eje, entonces se produce un momento que le vamos a llamar de torsión. Y estos casos son los que vamos a analizar aquí. Y como ya vimos en las figuritas, el caso más común es en ejes de transmisión de potencia, elementos rotativos. Ese es el caso que vamos a estar analizando aquí en la unidad de torsión. Y ahí pues también hay muchos casos que hacer, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. Vamos a llegar a flexión. Y aquí empieza el último parte del curso, algo extensa, que es flexión pura. Y flexión pura se va a dar igual por la acción de momentos sobre los elementos. Sin embargo, la diferencia con torsión es la dirección de los momentos que actúan sobre los ejes, ¿sí? Las direcciones de los vectores momento no se alinean con el eje, sino que son transversales al eje. Entonces, cuando esto sea el caso, el momento será de flexión y no de torsión. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar acá en el capítulo de flexión pura. Casos como ese, como estos. A ver, déjenme ver cómo están los ejercicios. Ahí está, hay uno.
Del capítulo 9 es calcular esto. Cuando tenemos una viga cargada, y siempre van a estar cargadas, ¿no? Es imposible que no estén cargadas en la realidad, porque su propio peso es una carga. Pero bueno, como siempre, nosotros vamos a hacer algunas limitantes. El punto es que esto es lo que vamos a calcular, ¿no? La deformación de la viga. Y esta deformación, esta curva, ¿sí? Es lo que queremos encontrar. La ecuación de la curva de deformación de la viga, ahí debemos llegar. Es el último tema, es el tema más complicado o avanzado, no sé cómo decirlo. También vamos a calcular qué deformación vertical hay aquí, ¿verdad? Porque obviamente el punto B estaba acá en el eje X, baja por la acción de la carga. Eso vamos a calcular la deformación de la viga y aquí también al centro. Entonces vamos a calcular, bueno, en los capítulos anteriores ya calculamos esfuerzos. Ahora vamos a calcular deflexiones en esta parte, la ecuación de la viga, dónde se produce la deflexión máxima, cuánto vale, dónde se produce el esfuerzo máximo y cuánto vale, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, a grandes rasgos, ese es el contenido del curso. Déjenme busco cómo les puedo hacer llegar el libro. Denme chance. ¿Cómo veo ¿Es la edición? ¿Perdón? ¿Es la edición 6? No, es la edición 8. Es del ¿ese qué año es? ¿Dónde está? Pues por acá está la fecha. 2000. Creo que es el 2020. A ver, creo que alguien puso algo. Vamos a ver. ¿No? Ah, no. Sé que sí. En la clase anterior, o sea, en la clase con el otro grupo, de hecho ellos compartieron el libro. Porque yo no tenía y les comenté que ¿qué es esto? No es esto, saca. Pues si alguien tenía una versión actualizada del libro, pues que nos la hiciera llegar. Y lo compartieron esto, ¿no? A ver, creo que... Ahorita mando el enlace, ya lo encontré, no es ese. ¿No es ese? Bueno, creo que sí es. ¿Sí es? Bueno, ponlo allá de todas maneras, gracias. Y ahorita les copio y que pues ahí checan cuál de los dos es, ¿no? Yo no lo pude bajar, de hecho, de uno de los enlaces que pusieron y alguien compartió de nuevo y... Muy bien. Bueno, pasemos a hablar del... ¿Qué más vamos a hablar? El curso como tal, hoy sí vamos a empezar, no vamos a hablar mucho hoy porque sí hay que empezar. Hoy vamos a empezar con los temas, nada más vamos a hablar de
¿Cómo se va el curso? Muy similar al curso anterior, con algunas diferencias. Todas las actividades que hagamos se van a entregar en la plataforma, como fue el curso anterior. Todas las actividades, incluyendo los exámenes, que básicamente no le vamos a llamar así, pero eso es, ¿no? O sea, todas son tareas, todas las que hagamos van a tener el mismo valor, las vamos a promediar al final, ¿sí? El semestre pasado hicimos como 12, creo, y pues yo creo que más o menos por ahí vamos a llegar, o tal vez menos. La diferencia va a estar en los tiempos de entrega y en el modo de y en el tipo de actividades, ¿sí? Sí se los quiero hacer énfasis en ello para que no crean que o se esperen que sea exactamente igual y no va a ser, ¿sí? Vamos a cambiar eso. El semestre pasado dejé abierta la entrega de las tareas todo el semestre. Aquí no lo vamos a dejar abierta todo el semestre. Digo, no todo el curso. Le vamos a poner fechas límites de entrega porque al final fue un show, no, para mí. Tenía yo que estar revisando quién ya subió algo de en alguna, ¿no? Y luego, pues, como está abierto, pues cualquiera sube en cualquier momento y eso atrasa mucho la calificada. Y también ustedes, ¿verdad? Sus calificaciones se las di casi al final y vamos a tratar de que eso no ocurra. Y para eso, pues, solo hay hay que ponerles fechas límites de entrega a las actividades, y también vamos a cambiar el tipo de actividades. Algunas van a ser no solo de entregar como hicimos, también va a ser voy a tratar de generar algunas que sean diferentes en la plataforma, como de opción múltiple, o no lo sé porque no las he hecho, pero esas van a ser las diferencias, ¿verdad? Entonces sí estén pendientes de entregar las actividades cuando corresponda, porque bueno, pues creo que teniendo la experiencia que tuvimos, pues ya saben que impacta mucho cuando no entregan una, ¿no? Ese es el problema. Ese siempre ha sido el detalle que he cuidado desde el semestre pasado. Tratar de hacer más, esa fue la intención, hacer muchas para que el impacto de cada una sea menos en la calificación final. Dijimos que íbamos a tratar de hacer 15, pero pues no pudimos. Pero son demasiadas actividades para calificar, ¿verdad? Yo normalmente cuando imparto este curso presencialmente nada más dejo 3 tareas. Son los 3 parciales con 3 tareas. Entonces pasar de 3 a 12 es muchísimo, ¿no? Entonces, pero pues digo, así estamos operando ahorita. Nos vamos a tratar de cambiar cómo hacer más eficiente la calificación de las tareas. Por eso hay que cambiar el tipo de tareas que vaya a ser. De resto, pues es todo lo mismo. Espero que todos estén ya registrados en la web virtual, para que ahí vayan entregando todo como hicimos el curso anterior. Dudas o cuando quieran hacerme llegar alguna información al correo que termine en correo Wadi, por favor, ¿sí? A mi correo Wadi, no al otro. La otra cuenta, que es virtual.wadi, solo nos la crearon para dar las clases, ¿sí? El correo que nosotros tenemos activo como oficial es el correo Wadi, ¿sí? Y si ponen algo en Teams, pues
si lo logro ver, pues lo contesto. La realidad es que no lo sé usar muy bien, sí, entonces a veces me ponen cosas por allá y no les contesto, o porque lo veo mucho tiempo después, ¿verdad? Y la otra situación es que tengo que desconectarme del Teams porque tengo varias cuentas de Teams por mi otro trabajo, entonces cada clase tengo que desconectar, luego conecto la otra cuenta, etcétera, etcétera. El caso es que si ponen algo ahí, mientras no es hora de clase, pues no lo voy a ver hasta el día siguiente, ¿no? Es más fácil que me escriban correo. Bueno, si tienen algún comentario, duda, pues de una vez, y si no, vamos a empezar entonces. Ok, vamos a hacer que es el primer ejercicio resuelto. Bueno, mejor vamos a explicar esto mejor. Vamos a explicarlo antes de pasar a los ejercicios. Pueden poner unidad 1, introducción, o pueden ponerle conceptos de esfuerzo. ¿Conceptos de esfuerzo? Conceptos de esfuerzo, sí. Que es el esfuerzo, y hay varios esfuerzos. Hay varios esfuerzos y vamos a pues empezar a ver cuáles son cada uno de esos esfuerzos. Este sistema, ¿verdad? Es un elemento horizontal que se sostiene con este elemento diagonal, es una varilla de soporte. Hay una carga en el extremo B y lo que, pensando en términos de mecánica vectorial, lo que pudimos haber hecho, o que lo que podemos hacer hasta ahorita, es calcular la reacción en A, que es el soporte de pasador. Eso vamos a hacer. Bueno, no lo vamos a hacer, eso es cuestión aquí de estática. Cuando pasamos al primer ejemplo lo vamos a hacer, ¿no? Aquí vamos a analizar qué está pasando, ¿no? Se hace un análisis de fuerzas, como vimos el curso anterior. Y la idea es obtener las fuerzas externas, que son la reacción en A y la reacción en C. Aquí están las componentes de C, CX, CY, A. Y a partir de esas fuerzas externas, queremos las fuerzas internas. Las fuerzas internas sobre los elementos. Estas fuerzas que vemos acá son fuerzas externas a los elementos que estamos viendo. Espero no estés confundiendo. Hay fuerzas externas al sistema. ¿Cuáles son las fuerzas externas al sistema? Pues las fuerzas que actúan sobre el sistema, como la carga que estaba en B. A ver, vamos a regresar momentáneamente. Esta es una fuerza externa, es algo que ni siquiera sabemos qué es, pero que está actuando sobre el punto B, ¿no? Esta. Otras fuerzas externas al sistema son los soportes, A y C, que es lo que se calcula aquí. Nosotros queremos fuerzas internas de los elementos. Entonces, acá en los diagramas de fuerza de los elementos hay fuerzas estas que son fuerzas internas del sistema, pero no esas necesitamos necesariamente, sino las fuerzas que están dentro del elemento, dentro de la barra, las fuerzas que se están generando
entre las moléculas que forman estos cuerpos, esas queremos estudiar, ¿sí? Estas son fuerzas externas a estos elementos. ¿Quién las produce? Yo veo una fuerza aquí que dice FAB, no sé si lo alcanzan a ver o no. FAB, F'AB, FBC, F'ABC. Estas son fuerzas que los otros elementos del sistema están ejerciendo sobre la barra CB. Y lo mismo acá, esta fuerza que es parte del soporte A, y lo mismo para la barra CB. Me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen dudas. Ok, entonces son fuerzas internas del sistema, pero no necesariamente esas queremos, ¿verdad? Si nosotros ubicamos un punto D intermedio entre CB, o sea, algún punto en la barra CB que le vamos a llamar D, no está en este diagrama, y cortamos la barra CB en ese punto, vamos a obtener esto. Vamos a tener dos secciones de la barra CB. Esta fuerza F'BC y esta fuerza FBC que se producen en el punto de corte, esas son fuerzas internas del elemento, ¿sí? Estas son fuerzas que se están produciendo dentro de la barra entre las moléculas del cuerpo rígido, ¿verdad? Estas son las fuerzas internas en las cuales nosotros tenemos que pensar. Son las fuerzas que van a generar los esfuerzos que vamos a calcular, ¿sí? Claro, estas fuerzas no se generaron solas, vienen como resultado de las fuerzas que actúan sobre la barra, que son fuerzas internas del sistema, que se generan como resultado de las fuerzas externas que están siendo aplicadas en el sistema, ¿verdad? O sea, las fuerzas externas generan fuerzas internas en el sistema que a su vez generan fuerzas dentro del material, y esas fuerzas dentro del material son las que generan los esfuerzos que vamos a calcular. Ahora. Profe, esas son las fuerzas que mantienen unidas la barra, ¿no? Así es, son las fuerzas que mantienen unidas el mismo cuerpo en sí. Así es. Ok, gracias. Esa fuerza que nosotros no calculamos el curso anterior hasta el la unidad de estructuras. En la unidad de estructuras es donde calculamos fuerzas dentro del material, ¿verdad? A partir de las fuerzas externas. Algo similar a eso es lo que sucede aquí, porque en todas las demás unidades del curso y del curso anterior calculamos fuerzas externas, calculamos reacciones o calculamos resultantes, ¿sí? Aquí nos vamos a enfocar en las fuerzas internas, y es muy importante que recuerden eso, que lo tengan presente, que entiendan que ese es el concepto importante del curso, porque a veces se confunden pensando en las fuerzas externas. Tenemos que estudiar las fuerzas externas porque ellas son las que generan todo, ¿no? Si un objeto cualquiera no está siendo
afectado por ninguna fuerza externa, pues no va a haber fuerzas internas, no va a haber esfuerzos, ¿sí? Porque no hay fuerzas externas que las generen. Entonces esas vamos a tener que trabajar, pero hay que siempre pensar en las fuerzas internas. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo acá en esta imagen? Estamos viendo cómo esta fuerza que se llama BC, FBC, genera esto se llama distribución de fuerzas, pero en esta imagen representa un esfuerzo. O sea, esta fuerza actúa sobre todas las moléculas de esta área que está aquí. Si yo distribuyo esta fuerza, o sea, si yo promedio la fuerza para cada molécula, ¿sí? Voy a obtener una distribución de fuerza, ¿sí? Pero más importante, ¿sí? Las personas que empezaron a estudiar esto se dieron cuenta que más importante de la distribución de fuerza era más importante trabajar con el esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Es la fuerza entre el área. Si yo divido esta magnitud de esta fuerza entre esta área, voy a obtener lo que se conoce como esfuerzo. Entonces, el esfuerzo es un concepto que viene de la aplicación de una fuerza sobre un área. Nada más que hay diversos tipos de esfuerzo, pero todos tienen este concepto. Es el mismo concepto porque es la misma idea. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que diferentes esfuerzos y todos tienen la misma fórmula. Entonces van a preguntar, ¿y cómo está eso? Pues es que depende del arreglo de la fuerza con respecto al área. ¿Okay? Entonces estamos estudiando los efectos que tiene una fuerza sobre un área básicamente. Y acá vemos otra imagen, ¿verdad? Estas son fuerzas externas a este elemento. Están siendo aplicadas en sus extremos. Y lo que nosotros queremos estudiar es qué está pasando dentro de, o sea, esto. Esta es la distribución de esfuerzos en el área de la sección transversal. Eso es lo que queremos estudiar. ¿Qué valor tiene? ¿Cuánto vale? Porque es un parámetro importante para determinar otras cosas, para determinar deformaciones, para determinar si va a resistir el elemento, las fuerzas externas, o no, ¿no? Sí, o qué va a pasar, ¿no? Y aquí, bueno, aquí viene toda la explicación de cómo es eso, pero vamos a ir aquí un poquito más rápido. Ok, entonces, aquí nos dicen, voy a regresar aquí rápidamente, aquí nos dicen que esta es la distribución de esfuerzos en el área, ¿sí? Y luego nos dicen, pero hay que considerar que no es constante, ¿sí? Digamos, en la figura anterior te dije que todas las flechitas tenían la misma longitud, lo que quiere decir que podemos pensar o interpretar como que tienen la misma magnitud, pero luego el autor del libro nos dice, pero por cierto, eso no es así. La distribución de esfuerzos no es del todo constante, depende del punto en donde se estudie. Porque en este caso particular, en el caso de este ejemplo que estamos platicando, porque tenemos una carga puntual aplicada. Las cargas puntuales son las fuerzas que hemos trabajado, que se aplican en un solo punto, es una carga puntual. Entonces, esta fuerza, como estoy aplicándola justo acá, pues este extremo del material, pues no se está viendo afectado por esta fuerza. Y pensemos en un clavo, si esto es una viga o un elemento de madera y le quiero
clavar un clavo aquí en su extremo, pues este extremo, la punta de izquierda y derecha ni en cuenta, ¿verdad? No están en contacto con el clavo, pues ni se van a enterar, ¿verdad? Conforme avanzamos dentro del material es cuando entonces las partículas o las moléculas del material entonces se van a ir viendo afectadas por la fuerza que se está generando. Entonces la imagen, lo que nos están diciendo es que, mira, en puntos, este es un punto que está más por acá. Sí, aquí les faltó como que trazar una línea horizontal, pero es un punto que es más concentrada al centro. O sea, en el centro, que es el que coincide con la ubicación de la fuerza externa, hay valores mayores de esfuerzo que en los lados, cuando estamos cerca del punto de aplicación de la fuerza. Si avanzamos en la longitud del elemento, digamos en el punto medio, entonces aquí vamos a ver una distribución de esfuerzos casi constante. Vean cómo ya está aplanada esta curva, que estaba algo más pronunciada, aquí está más aplanada. Entonces nos dicen, en los puntos que están más al centro, la distribución de esfuerzos es más constante. Y finalmente, pues si vas avanzando, vas a ir llegando al otro extremo del elemento y va a ocurrir lo mismo que aquí arriba. Eso es lo que nos están explicando con estas figuras. Nosotros en este curso vamos a suponer o vamos a calcular puntos medios en la longitud, o sea, nos vamos a concentrar acá. Nos vamos a concentrar en los puntos de la longitud de los elementos en donde el esfuerzo tiene una distribución más constante. Entonces vamos a estar trabajando con esfuerzos promedio, ¿sí? Esa es una de las limitantes o es uno de los alcances del curso. Para poder analizar estos casos, pues primero tenemos que analizar este, y esto es lo que corresponde a este curso. Entonces hay que saber que cómo se comportan los esfuerzos dentro de, pero nosotros vamos a concentrarnos en los esfuerzos promedio. Vamos a ver si está la primera. Pues la salté. Ok, entonces primer concepto de esfuerzo. Dijimos que era no sé si está la definición de esfuerzo aquí. Nunca me he fijado si le tienen puesto algo como... o sea, la definición de esfuerzo es la fórmula, ¿no? Nunca he visto que tengan así como que una definición escrita. No hay. Ok, entonces vamos a copiar esta fórmula. Pónganle así como va. Sigma es igual a fuerza entre área. Y le vamos a poner esfuerzo normal. El esfuerzo normal lo vamos a representar con esta letra, sigma. Es fuerza entre unidad de área. Hagan la notación de que es fuerza interna entre área. Fuerza interna. Es muy importante eso, ya lo mencioné varias veces. Fuerza interna. Lamentablemente, bueno, yo digo lamentablemente porque a mí me gustan mucho estos libros de este autor o autores, pero en este caso no concuerdo. Otros libros hacen exactamente lo mismo. Yo no lo haría así, pero bueno, algún día escribiré mi libro, ¿verdad?
Esta es fuerza interna, como ya dije, pero tienen la mala costumbre de ponerle la misma letra que usan para las fuerzas externas. Entonces, esto conlleva que cuando uno estudia esto, empiecen a confundirse, empiecen a olvidar lo que ya les dije, que lo que nos interesa son fuerzas internas, no externas, ¿sí? Entonces, esta fuerza P no es esta que está acá, es una que está actuando sobre este cuadrado de área y que no está representada en esta figura. ¿Sí? Es una fuerza interna, no externa. Claro, ¿de dónde viene esa fuerza interna? Pues de esta fuerza externa, por eso lo utilizan así. Sin embargo, eso conlleva que cuando no estamos concentrados en lo que estamos haciendo, observamos la dirección de las fuerzas externas que se llaman P, no P y P', porque esto está en equilibrio, ¿verdad? Tiene que ser la misma fuerza. Y eso hace que a veces confundan los signos o no identifiquen correctamente qué valor de fuerza hay que poner, porque aquí ya nos dijeron desde el inicio que ves la fuerza que está acá y la pones aquí y eso es todo lo que hay que hacer, y la realidad es que no eso es lo que hay que hacer, ¿ok? Entonces, fuerzas internas. Bueno, ese es el esfuerzo normal, perdón, no hablé de eso, regresamos rápidamente. Esta es la definición del esfuerzo normal. El esfuerzo normal es cuando la fuerza se distribuye sobre un área perpendicular. ¿Sí? La orientación relativa del área y la fuerza es esa. Tiene que ser perpendicular el área a la fuerza para que yo lo pueda llamar esfuerzo normal. Si no es perpendicular el área y la fuerza, pues no es esfuerzo normal, es otro esfuerzo, pero no es normal. ¿Ok? Súper importante. Bueno, vamos a ver qué más hay por acá. Esfuerzo cortante. Vamos a ver si el primer ejercicio no incluye esfuerzo cortante para que podamos hacer algo. Ok. Pues vamos a hacerlo. Creo que no. Este va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer. Les pongo la figura ya no me acuerdo cómo lo hacíamos. Creo que sí, ¿verdad? Pues vean que es innecesario, pues ahí me avisan también, porque pues ya tienen el enlace del libro, pues. Pero si a alguien le sirve, pues ahí está. Ok, vamos a leerlo. Es el primer ejercicio del capítulo 1.1. Dice: dos barras cilíndricas sólidas AB y BC se sueldan en B, aquí. Se cargan como se muestra, sabiendo que D1 es 30 milímetros, D2 es 50 milímetros. Encuentra el esfuerzo normal promedio en la sección media de la barra AB y de la barra BC. Bueno, vamos a leer otra vez más despacio para ir interpretando lo que nos están diciendo, ¿verdad? Hay que entender algunas cosas. En primer lugar, nos dicen barras cilíndricas sólidas. Entonces, ya sé que son redondos las secciones transversales porque ya me dijeron que es cilíndrico. También me dicen, bueno, no, en este caso no nos dicen. Nos dan estas distancias de 1 y de 2. Y bueno, normalmente las Ds, ¿verdad?, se utilizan para los diámetros. Sin embargo, no nos dijeron que era un diámetro. Claro, ya nos dijeron que es cilíndrico, así que pues es el diámetro.
Nos dicen muy importante que son sólidas, o sea, no son huecos. Son totalmente sólidas y eso es importante porque recuerden que el esfuerzo tiene que ver con el área de la sección transversal y si está hueco pues va a tener mucha menos área que si estuviera sólido. Entonces tengo que saber si lo voy a tratar como algo hueco o como algo sólido. Ya me dijeron que es sólido aquí. Y nos dicen en otras cosas que no nos importan mucho, pero vamos a hablar de ello. Dice, se sueldan en B. ¿Ok? Se sueldan en B. Pues qué bueno que se soldaron en B. No nos interesa. Pero básicamente nos están diciendo que son elementos diferentes. Entonces, al decirnos se sueldan en B, eso es lo que nos están queriendo decir. ¿Sabes qué? Son dos cosas diferentes. Son diferentes en dimensiones, de 1 es diferente a de 2 y muy probablemente pues entonces son diferentes en material y los libros de texto normalmente, no todos, pero este sí y otros que he visto también representan esto de colores diferentes para que nos demos cuenta que son materiales diferentes. Eso que tiene que ver pues ahorita no mucho, pero sí va a tener que ver más adelante. ¿Ok? ¿Qué es esto que está acá? No nos lo explican, pero básicamente en algunos dibujos es una placa, ¿sí? Es una placa que se considera idealizada. La idea es esta, ¿no? Ya hablamos de cómo afectan las cargas puntuales al elemento. Entonces acá nos están poniendo esta placa para indicarnos, queremos decir, ¿sabes qué? Estas fuerzas que están actuando en los extremos de la placa, básicamente se van a transmitir todos completamente a la barra BC, porque la placa los va a transmitir. O sea, el punto de contacto de la fuerza, pues es aquí, y de la otra fuerza es acá. O sea, son fuerzas puntuales sobre la placa, pero la placa tiene un contacto completo sobre la barra BC. Entonces, si analizáramos la barra BC como analizamos antes la figura, ¿sí? Desde el punto B, desde acá, se va a producir un esfuerzo constante por la acción de estas fuerzas, porque no es un punto de contacto, es todo el área transversal está en contacto con la placa y la fuerza está actuando sobre la placa. Espero que me hayan entendido, si no, pues me interrumpen. Entonces, por eso en algunos ejercicios no nos dan las dimensiones de la placa, no nos dan qué espesor tiene. En algunos enunciados nos van a decir algo de la placa, que es rígida, indeformable, etcétera, etcétera, ¿sí? Básicamente está para transmitir estas dos fuerzas hacia el sistema. Básicamente para eso está ahí. En otros ejercicios está también por el cambio de diámetro, ¿sí? Tampoco no lo explican, pero pues si estos fueran tubos, pues ¿cómo los puedo unir? O sea, si fueran huecos y este es de mucho menor diámetro que este, pues entonces no los puedo soldar entre sí, no los puedo unir porque este entraría en el otro. Entonces tengo que poner este elemento para que yo los pueda unir. Claro que eso realmente no nos interesa en este ejercicio, pero bueno, por eso está allá. Y acá no le pusieron placa, lo que quiere decir que la fuerza de 60 kilonewtons está actuando solo en el punto central de la área de sección transversal de esta parte. Entonces, si calculo los esfuerzos, o se hace un análisis avanzado de esfuerzos aquí,
¿Cómo se analiza, cómo se estudian los esfuerzos? Bueno, tradicionalmente, hace mucho tiempo, antes de que estuviera más, no sé, a la mano el uso de las computadoras, ¿verdad? Pues lo que se hacía era hacer un modelo a escala del sistema en un material especial, ¿sí? Este material se colocaba en una máquina que mediante la acción de luces nos iba a permitir ver cierto comportamiento de luces dentro del material y coincidía con el arreglo de esfuerzos dentro del material. Tenía obviamente muchas limitantes. No es que se pudiera ver los esfuerzos, no, eso se veía, pero coincidía con el arreglo de esfuerzos. No se podía saber qué esfuerzo era tampoco. Nada más se podía tener una mejor idea de internamente cómo se comportaban los esfuerzos. Ya con la llegada de las computadoras y todo, cuando se quiere hacer un análisis avanzado de esfuerzos, pues lo que se hace es subirlo en un simulador, ¿verdad? Un simulador, y ese sí nos va a dar valores, magnitudes y orientación de los esfuerzos, donde hay acumulación de esfuerzos, donde no, etcétera, etcétera. Pero para poder interpretar eso, pues primero hay que saber qué es un esfuerzo y considerar los conceptos elementales de esfuerzo, que es lo que estamos empezando a ver. Bueno, vamos a entonces a iniciar esto. Nos están diciendo: encuentre el esfuerzo normal promedio, y esto nos lo van a decir mucho al inicio de este curso. Promedio, en otras palabras, están diciendo no consideres justo acá, ¿verdad? Para el cálculo de esfuerzos, no considera por acá al centro, y considera que la distribución de esfuerzos va a ser constante, aunque sabemos que no es. Eso es lo que quiere decir esta palabra promedio. Y muchos de los ejercicios al inicio del curso viene la palabra promedio. No quiere decir que promediemos acá con acá, ¿verdad? No, nada más nos están diciendo, considera que la distribución de esfuerzos es constante. Bueno, denme chance y, a ver, no. Iba yo a dibujar la cosa esta, pero mejor lo cambiamos así. ¿Dónde está el otro aquí? Se desconectó esto. Bueno, más o menos está. Muy bien, vamos a empezar los ejercicios, no sé cómo decirlo, son relativamente sencillos, son tan sencillos que parecen así luego un tanto engañosos, porque podemos ir y hacer cosas rápidamente, pero no quiere decir que las estemos haciendo bien, ¿verdad? Entonces hay que entender bien qué es lo que estamos haciendo. Bueno, aquí tengo dos fuerzas y da lo mismo para nosotros en este momento, ¿sí? ¿Dónde están? Entonces no las voy a poner allá, las voy a sumar y las voy a poner acá. 250, ¿no? Hay que interpretar correctamente las figuras para entender dónde es que están aplicadas las fuerzas. Por ejemplo, la fuerza de 60 kilonewtons está siendo aplicada justo aquí en el punto A, ¿no? Donde está no sé cómo decirlo, la cola de la flecha, mientras que estas otras fuerzas están siendo aplicadas justo en el punto B, en la punta de la flecha. Entonces cuando yo hago este dibujo, tengo que entender que
aquí se está haciendo la aplicación de la fuerza y al revés acá, ¿no? O sea que estoy usando la punta, estoy usando la cola de la flecha. Bueno, ya que tenemos esto, la recomendación es encontrar las reacciones, ¿sí? Y pues como es el ejercicio 1, lo podemos hacer con detalle, pero pues ya luego lo iremos omitiendo porque pues no estamos en ese curso, ¿verdad? ¿Hacia dónde va la reacción C? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda, muy bien. Entonces podemos encontrar el valor de C con suma de fuerzas en X, ¿verdad? Entonces voy a poner menos 60 más 250 menos C igual a 0. Y C nos va a dar 190. 190. Da positivo, lo quiere decir que la dirección que pusimos es correcto. ¿Okay? Normalmente en los ejercicios vamos a iniciar calculando las reacciones. No siempre las vamos a necesitar, pero yo les sugiero que las calculen. Y eso lo van a hacer ustedes, ¿eh? Porque el cálculo de reacciones pues es del curso anterior, ¿sí? Pueden preguntar, claro que siempre pueden preguntar, ¿sí? Pero normalmente ahí vamos a empezar, ustedes van a calcular reacciones, ¿ok? Bueno, ya tenemos la reacción. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para calcular lo que nos piden es lo siguiente. Vamos a imaginar que vamos a hacer unos cortes para determinar las fuerzas internas que vamos a poner en las fórmulas. Es un error venir y aplicar la fórmula en este dibujo, ¿sí? Porque no saben qué fuerza hay que considerar. Hay tres fuerzas. Una vale 60, una vale 250 y la otra vale 190. ¿Sí? No saben cuál de esas tres fuerzas hay que poner en la fórmula, ¿sí? Entonces, obviamente, si agarran una al azar, pues igual y le atinan, ¿no? Pero si les piden esfuerzos varios puntos, pues a algunos les va a salir mal, ¿no? Entonces, no se ponen las fuerzas externas en las fórmulas, ¿sí? Siempre se los digo, pero no me hacen caso. Fuerzas internas, bueno, vamos a ver qué hay que hacer. Vengo al corte 1. ¿Sí? Y puedo analizar cualquier lado del corte 1. Vamos a analizar los dos lados porque este es el primer ejercicio que vamos a hacer. Entonces, lado izquierdo del corte 1, tengo la fuerza externa de 60 kilonewtons. Y aquí voy a tener una fuerza interna que le voy a llamar PAP, que quiere decir que es la fuerza interna en la sección AB. En cualquier punto de la sección AB va a valer este valor de fuerza. Es una fuerza interna, es la que va en la fórmula. Encontramos esto con suma de fuerzas en X. Y pues yo creo que es obvio que va a dar 60, ¿verdad? Importante la dirección de esa fuerza. Esto lo vimos en estructuras. Si sale del elemento, o sea, si sale del cuerpo rígido es tensión y si apunta hacia adentro del cuerpo rígido es compresión. Entonces esto está a tensión. Para que pueda determinar tensión o compresión, primero tengo que determinar si la dirección que puse es correcta o no. Pues como solo hay dos fuerzas, pues obvio que tiene que ir en contra de esta, ¿verdad? Entonces esto está a tensión. Si hay dudas me pueden interrumpir. Ahora, ya puedo calcular el esfuerzo. Pero antes de que hagamos eso,
Vamos a analizar el otro lado. ¿Qué pasa si yo no quiero analizar este lado y quiero analizar el otro lado? Bueno, pues también lo podemos hacer. Vamos a hacerlo por acá. Este es el lado derecho del corte 1 y tenemos la fuerza en B de 250 y tenemos la reacción de 190, lo que me deja con que la fuerza interna en el corte, ¿qué sentido tiene? Izquierda. Izquierda, ¿sí? Entonces vean que en un diagrama va a la derecha, en el otro diagrama va a la izquierda. ¿Y cuál está bien? Pues los dos están bien, los dos están bien, ¿sí? No es exactamente la misma fuerza, eso ya lo habíamos platicado, pero vamos a repetirlo, ¿sí? ¿Y esta fuerza de dónde viene? Pues es la fuerza que el lado derecho del sistema hace sobre este pedazo. Y esta fuerza PAB, que en algunos libros le ponen PAB' o P', o sea, es la fuerza que este lado, el extremo que está aquí, hace sobre este. No es la misma fuerza. Otra manera de entenderlo es que una es la reacción de la otra en el mismo punto. Yo no acostumbro cambiarles de signo, digo no de signo de nomenclatura, no le pongo P' aquí y aquí no. Pero bueno, hay que entender cuál es cuál. Ok, entonces hay dos, una va a la derecha, una va a la izquierda. ¿Y cuál voy a usar para el esfuerzo? Cualquiera de las dos, porque las dos trabajan igual a tensión, ¿verdad? Las dos apuntan hacia afuera del material, quiere decir que están a tensión, o sea que básicamente es lo mismo. Vamos a hacer solo para completar aquí suma de fuerzas. Profe, Ajá, ¿las fuerzas internas en algún momento pueden ser a compresión? sí, sí pueden ser a compresión. Ok, gracias. Suma, suma fuerza en X igual a 0, vamos a tener menos PAB más 250 menos 190 igual a 0. Y esto nos va a dar 60 también. Positivo quiere decir que la dirección que pusimos acá está bien. Y tensión, vean que no le pongo hacia dónde va, le pongo tensión. Entonces las dos están a tensión, lo que quiere decir que el segmento AB, todo el segmento AB está trabajando a tensión, ¿sí? Y esto es importante porque si estuviéramos calculando deformación, que no estamos, pero en algún momento más adelante lo haremos. Entonces, si estoy calculando deformación y está a tensión, pues quiere decir que el elemento se va a estirar. Y si está a compresión, la fuerza interna, pues quiere decir que el elemento se está comprimiendo, se está acortando. Y si tengo que calcular toda la longitud del sistema, pues tengo que sumar y restar las deformaciones de las secciones, pues de acuerdo a lo que corresponda. Pues tengo que identificar tensión o compresión correctamente. Pero no hemos llegado allá, ¿verdad? Estamos en esfuerzo. Entonces, el esfuerzo normal sigma va a ser P entre A. Esta es la fórmula de esfuerzo. Siempre es esta. ¿Cuál es el área? Es el área de la sección transversal sobre la cual está actuando la fuerza, que en este caso es un círculo, porque son cilíndricos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí 60.000 newtons sobre el área, ¿verdad? D1 es 30 milímetros, el diámetro de la sección AB es 30 milímetros, o sea que esto es punto 03. A ver, 30 milímetros son 0.03 metros, está bien. Entonces, ese es el área. Este es el área de un círculo de diámetro, pues,
¿Puede ser más? ¿Tiene que quedar en megapascales? No, ¿verdad? Puede ser mucho más, puede ser kilopascales, pues depende de cómo estén actuando las fuerzas y las áreas involucradas, pero comúnmente esto va a quedar megapascales. Ahora, yo no acostumbro ponerle signos al esfuerzo. Hay libros que sí lo hacen, yo no le pongo, yo aquí le voy a poner tensión o compresión. En el libro, si es a compresión le ponen menos y si es a tensión pues le ponen más. Nosotros vamos a indicar mejor tensión o compresión, ustedes lo escriben, ¿sí? Y ya está. Los esfuerzos no se suman, al menos no en este curso, ¿sí? Realmente no tenemos por qué sumar esfuerzos. Esto es una medida de algo que está afectando un punto particular. A veces me preguntan eso, o a veces hay ejercicios que no sé por qué los suman, ¿no? No. Vamos a pensarlo de este modo. Si yo tomo la temperatura de AB y me da un valor, y luego tomo la temperatura de BC y me da otro valor, ¿tendría sentido sumar esas temperaturas? Pues claro que no, ¿verdad? Pues lo mismo pasa acá. El esfuerzo de un lado no tiene nada que ver con el esfuerzo del otro lado. No los vamos a sumar, ni restar, ni nada de eso. ¿Ok? Ya tenemos una respuesta. Le vamos a indicar que es el esfuerzo en AB. Le vamos a poner subíndices. Sigma AB. Y a ver, déjenme ver quién me está distrayendo. Y seguimos. Sigma AB, ¿ok? ¿Tenemos que hacer los dos lados? No, no tenemos que hacer los dos lados, solo necesitamos hacer un lado del corte, es más que suficiente con un lado del corte. ¿Tienen dudas? A lo mejor tienen dudas, a lo mejor ya calculé y no estoy seguro si eso es o no es. Bueno, pues hago el otro lado, me debe dar lo mismo, ¿no? ¿Cuál podemos profe, en este Sí. caso sí, ¿no? Sí se tienen que hacer los dos porque son dos incisos, o en los dos daría lo mismo. No. Sí, hay que hacer los dos cortes. Sí. Yo estaba hablando de los dos lados del mismo corte, como hicimos aquí, ¿no? Ah, ok. Lado izquierdo y lado derecho del corte 1, eso no hay que hacer los dos. Hay que hacer los dos cortes 1 y 2, sí, porque nos están pidiendo los dos, ¿verdad? Profe, Sí. Para el corte 2, en el caso que está la otra parte del otro lado, la comparte con el corte 1. ¿Cuál parte? O sea, cuando trabajo el otro lado del corte 1, pues esa parte es igual para el corte 2, ¿no? Ah, no. Esto. No es igual. Hay que venir a analizar el corte 2. Sí. Tenemos que ver aquí donde marcamos corte 2, ¿sí? Y ahí vamos a analizar izquierdo, todo lo que está a la izquierda, todo lo que está a la derecha de acá. El otro ya no nos interesa, ya lo estudiamos. Ya está. Entonces,
Si voy a hacer el lado izquierdo del corte 2, tengo que venir desde el extremo A hasta donde estoy indicando que voy a hacer el corte 2. ¿Sí? Este es A, este es B, el punto C va a quedar por acá. Este es un punto cualquiera entre B y C. Aquí marcamos corte 2. Tienen que usar todo, ¿sí? A veces veo que agarran entre 1 y 2. Hacen algo como esto. Aquí. Esto es incorrecto a menos que estén conscientes, tengan muy claro qué fuerza hay que poner aquí, ¿no? O sea, este es el corte 1 y este es el corte 2. A veces veo que hacen estos cuando resuelven sus ejercicios. Les voy a decir que está mal, para que no lo hagan, ¿ok? No necesariamente está mal, nos puede dar un valor correcto, pero normalmente lo hacen mal. Lo hacen mal porque no saben qué fuerza hay que poner acá en este corte 1. ¿Cuál hay que poner? Por la que ya calculamos, pero es innecesario hacer esto. Normalmente se confunden en el sentido que hay que poner esa fuerza, ¿sí? Y la realidad es que yo supongo que más bien lo hacen porque no entendieron qué es lo que había que hacer. Entonces, con el objetivo de que no pase eso, vamos a decir que esto está mal. No tenemos por qué hacerlo, de hecho. ¿Ok? Nada más quisiera yo aclarar eso. No tenemos por qué hacerlo. Tenemos que tomar todo el lado izquierdo del corte, todo, me olvido de los otros cortes, o todo el lado derecho del corte. Entonces, ahorita vamos a hacer el lado izquierdo del corte 2. ¿Sí? El corte 2 aquí está. Entonces, desde este punto hasta el extremo A, todo eso voy a tomar. Y pongo las fuerzas que están ahí, todas las que estaban aplicadas allá, externas. Estaba yo viendo cuánto vale la que está en A. Esta es 60. Esta es 1250. ¿Sí? ¿Dónde quedó la fuerza que calculamos para el corte 1? Dentro de AB, esa no me interesa, está dentro de AB. La que me interesa ahorita es esta que va a estar acá. Le voy a llamar PBC, ¿no? La fuerza en la sección BC. Eso es lo que me interesa ahorita. ¿Ok? El punto C queda por acá. Lo mismo. Debemos de calcular esta fuerza BC, suma de fuerzas en X igual a 0, menos 60, más 250, más 250, menos BBC igual a 0, y esto va a dar 190, ¿verdad? 190. Ok, ahora, de nuevo va. Me dio positivo, quiere decir que la dirección que puse acá es correcta, ¿sí? Entonces estoy bien con mi dibujo. Y observando que la fuerza entra al cuerpo rígido, quiere decir que esta está en compresión. ¿Sí? Bueno, solo nos queda aplicar la fórmula. La fórmula de esfuerzo, vamos a aplicarla. Entonces, esfuerzo en BC 190,000 entre el área, ¿verdad? Que es un círculo, un cuarto de pi, el diámetro 2 son 50 milímetros, o sea, 0.05 metros. Y esto pues algo nos va a dar.
Ok, esto va a dar ¿cuánto? 96.36. 9.6 megapascales. Muy bien, 96,76 megapascales. Y esto está a compresión. No se les olvide, hay que indicar tensión o compresión de algún modo, ya sea como yo lo hago, escribiéndole o con el signo, poniéndole un signo más o menos acá, ¿ok? Yo prefiero que lo indiquen de este modo, no le pongan signo porque a veces se confunden, a veces, me dio menos y le pongo menos. Acá no va el signo que les haya dado la fuerza, ¿sí? No se confundan porque la fuerza, el signo que aparece cuando encuentran la fuerza, solo les dice si la dirección que pusieron aquí está bien o mal. Eso es todo, ¿ok? Luego de eso tienen que interpretar tensión o compresión y ese es el signo que va acá. Entonces, si solo le ponen el mismo signo, a veces les va a coincidir, a veces no les va a coincidir, ¿ok? Entonces, mejor es poner en positivo, entendiendo claramente si es tensión o compresión para poder interpretar y poner la respuesta correcta que está acá, ¿sí? Es por eso digo, hay que aplicar los conceptos fundamentales de estática en lo que respecta, ¿verdad?, a entender equilibrio, a entender direcciones de fuerzas y saberlas calcular. Aquí la suma de fuerzas es mucho más sencillo. Los ejercicios, a pesar de que es continuación de la anterior, los conceptos de estática que tenemos que aplicar no son todos los que vimos ni en el mismo grado de dificultad. Solo tenemos que aplicar los conceptos más básicos, elementales del curso anterior, pero hay que aplicarlos bien, ¿verdad? Porque si no, no vamos a poder resolver correctamente estos ejercicios que vamos a hacer. Bueno, pues ya terminamos, ya tenemos los dos esfuerzos promedio que nos pidieron. ¿Por qué son promedio? Porque estamos suponiendo que la distribución o que la afectación de esta fuerza PVC sobre el área es exactamente igual en todos los puntos del área de la sección transversal, cuando no es así. Voy a hacer otro dibujo a ver si queda un poco más claro esto. Si vemos un poquito en 3D la imagen, vamos a decirlo así, esto es lo que estaríamos viendo, ¿verdad? Entonces, la fuerza PVC está afectando aquí todos los puntos del área de sección transversal y esa afectación es la que estamos determinando, ¿verdad?, con este valor que está acá. Se supone que cada una de estas flechas tendría la misma magnitud, que no es cierto en la realidad, pero eso es lo que tenemos que hacer en este curso. No es cierto, pero tampoco quiere decir que está muy errado, ¿no? De hecho, por eso se usa así, por eso se calcula de este modo, porque es correcto, ¿sí? Más adelante en cursos avanzados de diseño o de resistencia a materiales, pues se estudian otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa exactamente? Nosotros estamos analizando aquí, se aplica para no. ¿Qué pasa en el punto B? Eso no lo vamos a ver en este curso, ¿verdad? Eso se necesita de otras herramientas y de otras teorías basadas en las que estamos viendo para saber exactamente en B qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál es la distribución de esfuerzos exactamente, por ejemplo, en B? Entonces, esos ya son conceptos más avanzados que corresponden a otros cursos que van a ver después, supongo. Nuestro ejercicio termina acá. Encuentre el esfuerzo normal promedio en la sección media, claramente nos lo dice, en la sección media de este y este. Y eso es todo. Más adelante pues nos dirán otras cosas, como por ejemplo selección del material. Entonces ya sabiendo los esfuerzos, pues ya puedo ir a las tablas de propiedades de los materiales y seleccionar uno que sea apropiado. Me pueden decir, calcule el factor de seguridad, también lo vamos a ver. Va a fallar, no va a fallar, también lo podemos averiguar. Deformación,
pues eso más adelante, ¿verdad? ¿Qué pasa en términos generales con este sistema? ¿Se acorta o se estira? Quién sabe, ¿no? Porque uno está a tensión y el otro está a compresión, ¿no? Una sección se estira, la otra sección se acorta, pero ¿cuál se estira más o cuál se acorta más? Para que yo pueda decir qué pasa, por ejemplo, con el extremo A. ¿Hacia dónde se mueve el extremo A? ¿A la izquierda o a la derecha? Pues hay que hacer los cálculos de deformación, ¿verdad? De AB y de BC, y los restamos y vemos quién le gana a quién. Eso es lo que tendríamos que hacer. Lo vamos a hacer más adelante. Bueno, por el momento esto sería todo del ejercicio 1-1. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Ninguna. Sale, muy bien. Pues los que creo que la gran mayoría de ustedes, si no es que todos, han tomado clases conmigo, entonces esta es la dinámica que vamos a seguir en todo el curso. Vamos a ir resolviendo ejercicios. La idea no es que yo resuelva los ejercicios, sino que ustedes los vayan resolviendo, ¿verdad? Para que vayan aprendiendo cómo se dan estas cosas, ¿sí? Como ya les dije, normalmente hay que empezar con las reacciones. No es necesario, pero ayuda a tenerlas. Aquí, de hecho, pues, no la usamos mucho, pero siempre ayuda a tenerlas como para tener un mejor entendimiento de qué es lo que sucede. Sin embargo, lo que les quiero decir es, ustedes tienen que participar en los ejercicios, tienen que irlo resolviendo, ¿sí? Les voy a ir constantemente preguntando cuánto les dio esto, cuánto les dio lo otro. Se supone que ustedes lo están haciendo, así que estén preparados en las clases con su calculadora, sus notas para ir resolviendo estos ejercicios. Por el momento no vamos a avanzar, vamos a dejarla aquí hoy. Descarguen el libro. ¿Dónde está el libro? No quedó el libro. Ya tienen aquí era, creo, ¿no? Alguien ya compartió también el enlace. Entonces descargan, creo que es este ahora. Manuel lo puso, gracias. Y para que ya la siguiente clase tengamos todos el mismo libro y sea más rápido. Por hoy eso es todo. Si alguien tiene alguna duda o comentario, de una vez. Y si no, pónganle presente allá. Escriban presente en el chat y ya nos vamos. Nos voy a esperar que ustedes pongan presente. Y se pueden desconectar ya que pongan presente acá, pues ya. Y nos vemos la siguiente clase, que es el miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego, estén bien. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno, Buen día. gracias. Hasta Luego, profe, gracias.